Mariana, Jessica, Daniela, tenéis a mis espaldas zona inundada del humedal, para mí, más fascinante de la península ibérica. Lo que se aprecia a mis espaldas, la zona inundada que se aprecia a mis espaldas es posiblemente la zona más profunda del parque, ya que por ahí se desarrollaba el río Guadiana. Si miramos a la derecha, esas zonas que se ven inundadas, eso es lo que se le denominaban tablas, y por ahí la profundidad máxima que podemos encontrar no va a superar en los 80 centímetros o el metro de profundidad, y a eso es lo que se le denominaba tablas. Se puede apreciar en las imágenes como el agua está muy somera, no hay apenas profundidad. Esto es la explicación de las tablas de Daimiel. Son zonas donde los ríos se desbordan y debido a la llanura del terreno apenas hay profundidad. Estamos rodeados, que toda la vegetación que se puede ver en el frente es vegetación palustre, la que se genera en los lagos, en las lagunas, en las zonas inundadas, y principalmente esta primera macolla que vemos aquí es anea, y la vegetación más amarilla es carrizo. Va cogiendo este tono porque ha terminado su ciclo en verano y ahora en otoño va a ir terminando su ciclo vital y va a ir muriendo. Levantando un poco la vista, observamos que tenemos una cadena de montes, y pertenecen a los montes, son los montes de Toledo, y eso en concreto es la Sierra de la Calderina. Estamos en un terreno de transición. En las tablas termina la Mancha. Termina la Mancha y está bordeada por los montes de Toledo, que tienen son otro tipo de terreno, y a 12 kilómetros más al suroeste tendríamos los terrenos volcánicos pertenecientes al campo de Calatrava. El plano de las imágenes que va a tomar ahora Daniela, se puede observar esta zona inundada que refleja perfectamente toda la luz que se produce de la sierra y de las nubes. Eso es a la que se le denominaba tablas. Como hemos dicho, es una zona que tiene muy poca profundidad y se le denominaba tabla porque al mantenerse el agua prácticamente quieta, lisa, llana, rasa como una tabla, de ahí viene esa definición del topónimo tabla, viene a significar eso, agua muy calmada y muy poco profunda. Y vemos que esta zona está rodeada de mucha vegetación palustre. En concreto, el tono amarillo se lo da el carrizo. Hay otra vegetación palustre que podemos encontrar ahí, ahora en menor medida, debido a los cambios que están sufriendo las tablas, podría ser la masiega y la anea. La anea y el carrizo deberían ser plantas marginales, que se desarrollan en los márgenes del humedal. Como el humedal ha estado varios años secos, esta vegetación ha terminado siendo invasora y se ve mucha vegetación palustre, mucho carrizo y mucha anea. Esta vegetación, cuando termina su ciclo de vida, lo que hace es posarse en el fondo y mezclada con los residuos que va arrastrando el río y las aguas, termina formando la turba. La turba es simplemente una parte muy importante de materia vegetal y una parte menor de los residuos que va arrastrando el río, las aguas.
Estamos en la isla del Pan y aquí vivió una familia tipo de los muchos habitantes que vivían de los recursos del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel, de los recursos de las tablas y no de los recursos de los ríos. Una familia típica compuesta por muchos miembros para que hubiese un cambio generacional, para que todos aportaran, ayudaran, para que pudieran cuidar a los padres cuando eran mayores y estaban desvalidos. Aquí se muestra una imagen de una casilla típica en la que vivían. Y los componentes de esta casilla se aprecian perfectamente, como puede ser la piedra caliza que recogían del entorno, la nea que utilizaban para hacer utensilios, el carrizo que también recogían del entorno y que es una materia vegetal que una vez que se ha empapado se hace impermeable. Aquí se puede ver una cesta en la que guardaban el pescado para conservarlo los días necesarios hasta que viniera el camión de recogida y poder llevarlo, por ejemplo, a Madrid. Y se ve que la casa, humilde, está encalada. La cal también la sacaban de esta misma materia, de la piedra caliza, y pasándola por unas temperaturas altas, al final poniéndola en agua produce la cal, que era antiséptica, además es impermeable, y además en una zona con tanto calor lo que hacía es que despedía en la luz intensa del sol y tenía la vivienda un poco más refrigerada. De estas personas, de esta familia, Jesús, el más pequeño, aún sigue siendo personal, sigue trabajando en el parque. Y es un gran aporte para las personas que damos explicaciones sobre el parque, muchas de las historias que nos cuentan, porque es un libro viviente. Nació aquí en el parque y morirá aquí en el parque. A lo largo de los itinerarios del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel vamos a encontrar una serie de paneles donde de manera breve pero precisa se van dando algunas notas de lo que ha ocurrido en el Parque Nacional. Aquí en esta representación podemos ver lo que sería la zona inundable de todo el Parque Nacional, cómo la zona inundable se ocasiona debido a algunos arroyos que vienen de los montes de Toledo, del río Jiguela, que era estacional, y del río Guadiana, que era un río constante, y el aporte principal al Parque Nacional Las Tablas de Daimiel. En esta representación podíamos ver, por ejemplo, cómo los diferentes sustratos que hay en el terreno, de tierra de piedra caliza, de margas, de limos, de arenas, lo que ha ocasionado es que el agua que se ha filtrado por la lluvia se ha ido depositando e impide que se vaya hasta más abajo debido a una capa arcillosa que hay en el fondo. Este agua, una vez que ha cogido tal cantidad, este embalse subterráneo, una vez que ha cogido tal cantidad de agua, lo que hace es brotar, surgir por encima de la superficie, supera el nivel freático y da ocasión al río Guadiana. El río Guadiana, que entraba por aquella zona, se iba desarrollando a lo largo de la zona sur, de este a oeste, y donde vemos que termina el agua de manera abrupta, se realizó una obra con el fin de poder regenerar, la obra se llamaba Plan de Regeneración Hídrico del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel, y donde termina el agua es una presa, la presa que se le denominó presa central o del Morenillo, porque hay unas zonas allí, una isla que se llama del Morenillo. Toda esta zona del río Guadiana es la con las que más cauce, más cantidad de agua lleva, y al final del parque, el parque todavía, la zona inundada todavía continuaría un par de kilómetros más desde donde vemos el agua. A partir de ahí estaría la isla de las Cañas y exactamente detrás, a 500 metros detrás de la zona que vemos que se corta el agua y que vemos vegetación oscura por la luz que tenemos, la fascinante luz que estamos teniendo de este atardecer, ahí es donde se juntaban el río Guadiana y el río Jiguela.
El río Guadiana, como hemos dicho, aportaba aguas dulces que surgían del acuífero 23. El río Jiguela aportaba aguas saladas. Cada uno creaba unos biotopos diferentes y unos hábitats distintos. Cuando se juntan esas dos aguas, lo que hacen también es que están generando todavía más biodiversidad. De ahí el valor extraordinario que tenían las tablas de Daimiel. Esta zona norte, vemos que la Sierra de la Calderina pertenece a los Montes de Toledo. Toda esa zona que vemos inundada es lo que se le podría denominar con exactitud tablas. Las tablas originadas por el desbordamiento del río Jiguela y, como hemos contado ya en otra ocasión, tienen muy poca profundidad. Sin embargo, en la parte final del parque, en la zona sur-oeste del parque, podemos tener una profundidad de 2 o 3 metros, incluso más, de agua. Ya. ¿Podrías explicar un poco? Sí. Este magnífico humedal se declara Parque Nacional en 1973 con la idea de, bueno, paliar de alguna manera o acallar las voces contrarias a la desecación que estaba sufriendo. Un espacio tan importante dentro de la península en el que se ha decidido cambiar un tipo de agricultura de secano por una de regadío, tratando de aprovechar el agua del subsuelo del acuífero 23, conlleva que unos años antes, en los años 60, se hayan tomado una serie de políticas que conllevan la desecación de los ríos Guadiana, el Jiguela, el Záncara, los márgenes de estos últimos, con el fin de que esas zonas que se han desecado se aprovechen para la agricultura. Este escándalo es tan mayúsculo que se paralizan algunas obras y se declara Parque Nacional las tablas de Daimiel en 1973. El problema no se ha paliado de esa manera porque se sigue la política de regadío, de cambiar el sistema de producción agrícola de secano a regadío. Lo que hace es que empieza a extraer agua del acuífero de manera salvaje y se empieza a producir una agricultura de regadío que necesita gran cantidad de agua.